Sergio Zumarruga y Mónica Riet, que vamos a hacer una entrevista y hablar sobre algunos temas que nos atañen a todos, los trabajadores, por supuesto. Bueno, Sergio, nosotros nos vimos en el Congreso, en el último Congreso del PIT-CNT, y desde ese momento quedamos a hacer una entrevista. Y bueno, recién se da ahora a través de una denuncia pública que un grupo de sindicatos, de 8 sindicatos, entre el tuyo, que es Sindicato de los Trabajadores de la Educación Pública, SINTEP, de la enseñanza privada. De la enseñanza privada, perdón, y sacan una denuncia pública que salió en Brecha, ¿no?, hablando de una crisis de representatividad dentro del movimiento sindical que consideran grave, y es como un llamado a los trabajadores a analizar este problema, ¿no? Y bueno, me parece que sería importante arrancar por ahí. Bueno, bien. Nosotros, conjuntamente con los sindicatos que integran la coordinación de sindicatos, venimos en un proceso de trabajo conjunto que nace antes del Congreso y que nace como tienen que nacer los acuerdos genuinos para que sean duraderos, que es a partir de la práctica. Con este conjunto de sindicatos coincidíamos no solo en las posiciones políticas, sino que coincidíamos en la solidaridad de clase, en el ejercicio de la solidaridad, acompañando los conflictos que se van dando a los trabajadores en defensa de sus intereses. Entonces, a partir de esa unidad en la práctica y en la lucha fue que fuimos generando herramientas para también mejorar nuestros niveles de organización, de comunicación, de elaboración conjunta. Eso desembocó en el Congreso y del Congreso para acá hemos seguido consolidando esa experiencia organizativa. Cuando sale esta carta que tú mencionás, Mónica, de alguna manera fue un punto de inflexión en el entendido que se estaban agotando las condiciones para que internamente se tomaran recaudo a las críticas que venimos haciendo, fundadas, críticas sólidas, acerca de deficiencias democráticas en el funcionamiento del movimiento sindical, que esto tiene que ver con una preocupación no solo de una resolución o la otra, sino que tiene que ver con una dinámica, un modelo, un modo de construir funcionamiento sindical que nosotros consideramos que es regresivo, que es negativo, que no respeta el estatuto además, y que retrasa los niveles de discusión y de conciencia del movimiento sindical. Y por otra parte, también un conjunto de cuestionamientos que tienen que ver con la independencia política, que es una clave fundamental del movimiento sindical para que pueda cumplir el rol que tienen que jugar los trabajadores en los conflictos sociales y en la lucha de clases. Esa carta, entonces, no es una circunstancia coyuntural, es un proceso de acumulación de críticas y cuestionamientos que se hicieron primeramente en los ámbitos que corresponden, y ante el menosprecio político, la indiferencia política a esos cuestionamientos fundados que hacíamos, resolvimos sacar esa carta dirigida a todas las trabajadoras y los trabajadores para que al menos quede claro que hay un conjunto de sindicatos que tenemos un pensamiento crítico, que representamos una alternativa y que estamos tratando de ejercer ese rol de la mejor manera posible. ¿Cuáles son los 8 sindicatos de ese agrupamiento? En realidad, en la actualidad, los que estamos coordinando de forma permanente son AFUR, que es el Sindicato de la Universidad de la República, el Sindicato de Gastronómico, SUB, AUTE, que es el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la UTE, los compañeros de postales, AFPU, perdón, los ferroviarios, UF, UFC, que es la Unión de Funcionarios del CODICEN, y SINTEP, el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza Privada. ¿No están los sindicatos gráficos también? Bueno, Gráfico está, en este momento no está participando activamente de las coordinaciones. Ellos tomaron la determinación de sanear algunas cuestiones internas para evaluar la continuidad de su participación en el espacio de coordinación. Estuvieron en un principio. Estuvieron en el Congreso. Para aclararle más a los compañeros que nos están escuchando, a los trabajadores, ustedes como SINTEP hoy día y a partir del último Congreso están integrando el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT y están integrando también la mesa representativa con 2 compañeros diferentes, ¿no? ¿Qué realidad
encontraron diferente una vez de estar adentro, de integrar, por ejemplo, el secretariado ejecutivo, que siempre lo vieron desde afuera, ¿no? No sé si antes estaban en la mesa representativa o no. Nosotros cuando fuimos al Congreso fuimos con dos ideas fuerza que son las que estructuran la identidad político-sindical de la coordinación. La democracia sindical, que es un modo de construir sindicalismo, lucha sindical, funcionamiento sindical e independencia política, que es una forma de conducir, un modelo de conducción sindical. Esas fueron nuestras dos líneas centrales, nuestras dos ideas fuerza. Sobre esa base fuimos al Congreso del PCNT diciendo tiene que haber unidad sin exclusión. Todos los sindicatos que quieran estar y asuman la responsabilidad, porque una cosa es querer y otra ser responsable, y ejercer con responsabilidad la democracia sindical, yendo a las mesas representativas, preparándola, siendo consecuente con ello. Entonces defendimos que la mesa representativa no tenía que tener recortes, achicamientos. Las tendencias mayoritarias estaban inclinadas a reducir el número de la mesa. Nosotros en el marco de ese proceso de discusión resolvimos ceder un lugar en el secretariado ejecutivo que nos correspondía por la cantidad de votos que habíamos tenido en los documentos que se presentaron, a cambio de que ningún sindicato de los que quisiera estar y asumir el compromiso quedara fuera de la mesa. Por lo tanto, hoy los 8 sindicatos que en su momento participaron de la coordinación integran la mesa representativa del PIT-CNT, y a su vez todos los sindicatos que dijeron tener interés en participar de la mesa representativa la integran. El costo lo pagamos en el sentido que cedimos un lugar en el secretariado. En el secretariado, por lo tanto, tenemos un lugar. Ese lugar... Te preguntaba un poco si una vez adentro, sí, para ustedes había cambiado la visión, si vieron cosas nuevas que antes no veían o qué, o si fue más de lo mismo, digamos. Yo creo que la compañera que participa ahora con voz y voto del espacio del secretariado ejecutivo del PCNT, que es Fernanda Aguirre, la compañera del SUB, después tenemos un alterno que es Juan González de Correo, ya estaba en el secretariado, lo único que no tenía voto. Ahora el voto lo tiene porque representa todo este espacio. Y por lo tanto no hay novedades. No hay novedades con respecto a qué significa estar en el secretariado. Para nosotros, además, lo relevante no es estar en el secretariado. Hay sindicatos que tienen posiciones muy distintas desde el punto de vista del clasismo o del oficialismo, que van al Congreso con la obsesión de discutir el secretariado. A nosotros no solo es de la boca para afuera, en los hechos tuvimos que renunciar a un lugar y renunciamos. Para nosotros el eje central del movimiento sindical es la mesa representativa, porque es donde están todos los sindicatos, es donde se debe construir síntesis política, es donde por estatuto debe gobernarse el movimiento sindical, no el secretario ejecutivo. Esa es una alienación política, una deformación política burocrática. El secretario ejecutivo tiene que estar para instrumentarlo para resolver la mesa. Además es una mentira repetida tantas veces que hasta no lo creemos. Digo yo, que milito toda mi vida, ¿verdad? No sabía. Cuando leí el documento de ustedes me entero que por estatuto, en realidad el organismo de dirección del PIT-CNT es la mesa representativa, claro, y no el secretariado ejecutivo. Lo que pasa que hemos estado sometidos, digamos, durante décadas a este funcionamiento desvirtuado, que obviamente termina en lo que ustedes están denunciando, que es un alejamiento cada vez mayor de esa cúpula dirigente de lo que es la base de los trabajadores, que en muchísimos casos no se sienten representados por esa dirección. Acá ya vamos encontrando una cosa muy interesante que ustedes denuncian, que ni siquiera es estatutario, ¿no? O sea, que es más lógico. No, como no ha sido estatutario los viajes al exterior, el estatuto es claro. El estatuto dice que cualquier representación del PIT-CNT en el exterior tiene que ser aprobada por la mesa representativa. No hay discusión ahí. El viaje a Israel fue antiestatutario, por ejemplo. Y así otra cantidad de viajes que hacen en nombre del PIT-CNT. Son antiestatutarios. Y acá, yo esto que les digo a ustedes en esta entrevista, les digo a la mesa representativa. En mi concepción militante, el estatuto no es una pieza burocrática. El estatuto es un acuerdo político fundacional. El PIT-CNT no es una central, es una convención. Y esta diferencia no es de nombre, no es lingüística, es política, es conceptual, es de funcionamiento, es de forma de entender la democracia sindical. ¿Qué significa que sea una convención? Que el PIT-CNT hacia los sindicatos no tiene poder de determinación ninguno.
Son los sindicatos que se autodeterminan y acuerdan en el marco del funcionamiento del PIT-CNT qué hacer, cómo hacerlo, qué decisiones tomar y por qué. Por lo tanto, en la mesa representativa es donde se tiene que construir la síntesis política que organice la conducción del movimiento sindical, incluida la representación en el extranjero, cosa que no se venía haciendo. No se venía haciendo, por ejemplo, que la mesa representativa se tiene que reunir todos los meses. Y se reunía antes de que ingresara a la coordinación a funcionar como espacio. Ahora la mesa representativa se está reuniendo mensualmente. Hace 2 años atrás, 3 años atrás, la mesa representativa se reunía 2, 3, 4 veces al año. Esa es la realidad. Cuando el secretariado ejecutivo lo quería. Exacto, exactamente. Entonces nosotros en ese sentido estamos tratando de hacer un proceso de que de respetar el estatuto, porque es un acuerdo político fundacional que permite la unidad. Porque en este país, si no hubiera convención, si hubiese central, no habría unidad. No habría unidad. La unidad depende del carácter organizativo del PIT-CNT. Además de una actitud, depende también de las reglas de juego. Nadie es más que nadie. Nadie le puede pisar la cabeza al otro. Ningún movimiento, ningún PIT-CNT le puede decir a un sindicato que no va a un paro. No puede. Si fuera una central, sí podría. Entonces, ese carácter democrático fundacional que tiene la CNT, nosotros lo reivindicamos porque creemos que es un modelo de construcción que genera conciencia política a los trabajadores, porque respeta la autodeterminación y la autonomía y porque es la verdadera forma de construir unidad. Todo lo que sea alejarse de esa construcción nos pone en riesgo la unidad, pero además no respeta el estatuto. Un poco lo que tú estás diciendo y estás narrando, bueno, nos habla de que ha habido una especie de secuestro de la democracia interna del PIT-CNT, ¿no? Que es sentida, que es dolida, que es sufrida por el conjunto de los trabajadores, pero sin saber por qué, ¿no? Estamos poniendo en claro, ¿no? en blanco y negro sobre el estatuto, de que hay una mesa representativa que si pudiera tener a todos los sindicatos representados sería lo óptimo, que debería sesionar por lo menos una vez al mes, digo yo, porque si hay situaciones urgentes seguramente tuviera que hacerlo tal vez más de una vez, y sería quien tuviera que dar directivas al secretariado ejecutivo para que ponga en ejecución lo que la mesa decide. Bueno, nosotros sabemos que esto pasa al revés. Un poco para redondear sobre este tema, ustedes hablan también de la crisis de representatividad y nombran esta cosa y de la falta de independencia, ¿no? Que nosotros, obviamente, que en los últimos 15 años, sobre todo, se venía en un proceso de más largo tiempo, pero en los últimos 15 años, desde que toma el gobierno el Frente Amplio, este proceso se ha agudizado hasta el extremo más grande. Y yo quería preguntarte sobre un tema que me parece crucial y muy escandaloso, que es que los representantes del Secretariado Ejecutivo han estado viajando con el Presidente de la República en el periodo progresista, con los empresarios, compartiendo tragos, compartiendo aviones, compartiendo hoteles, y bueno, ¿y qué implica para el movimiento sindical todo eso? ¿Y cómo leen los trabajadores esa unión carnal contra sus patronos, con sus patrones de los dirigentes del movimiento sindical, ¿no? Se han llegado a reunir también con el embajador norteamericano, ¿verdad? O sea, todas estas cosas que se han dado en estos 20 últimos años, nos hablan de una pérdida de independencia de clase muy fuerte que, según dice el documento de ustedes, está poniendo en riesgo la unidad del movimiento sindical porque ya hay sindicatos o hay agrupaciones que se están abriendo del PIT-CNT, ¿no? Yo creo que la independencia política va mucho más allá de cuestiones simbólicas que de repente pueden rellenar, porque mañana puede haber otros compañeros que tengan que, por la función de las coyunturas y las circunstancias, tener que reunirse con el embajador de no sé qué país. Eso puede pasar. No creo que ahí eso sea algo en sí mismo malo. Es más, yo creo que quienes dirigen actualmente el movimiento sindical, el oficialismo, son compañeros. O sea, yo no los caracterizo de otra manera que de compañeros. Son compañeros con los que tengo diferencias políticas fundamentales,
pero que para revertir ese proceso tengo que acumular fuerza y convencer de que con la democracia sindical y la independencia política, recuperando esas dos cosas, que el movimiento sindical puede jugar el papel político que tiene que jugar en la lucha de clases. Pero ahí tengo que jugar yo también y acumular yo fuerza para lograr que ese proceso sea un proceso hegemónico, un proceso de conducción. Ahora, creo sí claramente que hay un bloque mayoritario en el movimiento sindical, que es el que se expresó en el Congreso, que cree y milita en función de que hay un bloque social de los cambios. Nosotros no creemos en esa tesis, no creemos en el bloque social de los cambios, creemos que ese es un problema, un error de caracterización política, que además lleva al movimiento sindical a un derrotero, a un rumbo que es de pérdida de la independencia política. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que cuando dimos la discusión por que el movimiento sindical se sumara a la campaña contra la ley de riego. Ahora vamos a hablar de eso. Enfrentamos esa discusión, ¿no? El bloque social de los cambios o la independencia política del movimiento sindical. Para terminar, el tema que está planteando Sergio con respecto